Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestro podcast ¿Qué opinas de? En este día estoy acompañada por Daniel y con él vamos a estar conversando sobre diversos temas educativos, especialmente sobre la educación virtual. Dani, ¿qué opinas de esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Jacqueline? Mucho gusto. Yo soy Daniel de Bien. Buenos Aires, Argentina. Soy profesor en informática, soy diseñador multimedial y bueno, para mí es un gusto estar acá con vos haciendo este podcast de educación a distancia, algo que está muy en boga últimamente. Aunque no Sí. tanto acá en América del Sur al menos, ¿no? Acá, al menos acá en Argentina es bastante novedoso. Un gusto estar acá con vos. Gracias, Dani, gracias. Bueno, para comenzar vamos a ver un video y luego vamos a estar conversando sobre qué es la educación virtual y cómo ha ido evolucionando. Buenos días con todos, ya pueden sentarse. La costumbre. Pasemos lista. Camila Albán, Presente, profe. Pablo Cepeda, Yo, profe. Lorena Flores, Presente, profe. Carolina Gutiérrez, Aquí. Esteban Martínez, Presente. Javier Obando, Presente. ¡Ya estás haciendo cochinadas con esas hojas de internet! Mamá, pero esta vez sí estoy en clase. ¡No te creo! ¡Toma por sucio! ¡Por No, muerto! No, no, señor, no, no. Es clase, señor. Ya nada, igual se iba a quedar de año. Alberto Ramírez, Presente. Bueno, bastante cómico el video. Bueno, refleja las cosas que han sucedido. Bueno, como te dije anteriormente, em, fue muy difícil adaptarse, ¿no? Fue muy complicado la adaptación con la educación tradicional, llevándola Que a la no estábamos educación preparados. virtual. Claro, exacto, pero en absoluto, encima fue de golpe. Bueno, al menos yo, por ejemplo, Classroom sí lo utilizaba. Lo utilizaba ya desde hace mucho tiempo y lo voy a seguir usando, ¿no? Inclusive vos Ujú. sabés qué pasa, que también hay muchos docentes presenciales que ahora que más o menos la pandemia estaba terminando, no sé si habrá terminado todavía, ¿no? Pero de hecho volvieron a lo que es tradicional, o sea, siguen con Ujú. la temática tradicional, o sea, no es que esta herramienta la van a seguir usando, no. Prefieren estar en la zona de confort de la clase presencial. Y bueno, y escuchábamos ahí, escuchábamos y veíamos ejemplos de chicos que ponen un globo, chicos que Yo ponen conozco bastante de esos que apagan la cámara, la- mutean el video y se acuestan a dormir. Bueno, el profe cree que yo estoy aquí. Bueno, pero no deja de ser distinto a lo que pasa muchas veces en la clase normal. O sea, no es Sí, que en la es un clase normal reflejo. estas cosas no pasan. O sea, de hecho, hay chicos que se quedan dormidos, hay chicos que escuchan Sí. música, que no te prestan atención, que cuesta mucho que justamente que te presten atención a lo que vos estás explicando o tratando de explicar en el aula. Así que no es muy distinto a lo que pasa en el aula tradicional y presencial, Sí. ¿no? Eso es A lo ver, pero que... yo creo que también esto influye mucho el hecho de que precisamente lo que tú decías, que no estábamos preparados para la pandemia y los docentes fueron formados para una educación presencial y que el COVID nos agarró a todos por sorpresa y pues los profesores han tenido que salir adelante como han podido y seguir llevando, seguir impartiendo sus clases con las herramientas que pueden utilizar. Eh, Realmente yo admiro a esos profesores que han seguido adelante, a veces no tienen los recursos, a veces no tienen una computadora, no tienen un buen internet y aún así se están esforzando bastante por hacerlo. El asunto es que lamentablemente la educación virtual no se lleva de la misma manera y quizá por eso el estudiante lo ha visto de forma negativa, ¿ok? En general. Yo Claro, tengo... quizás Ujú. Quizás el error fue haber tratado de llevar el aula exactamente como es en la vida real a la vida virtual. Y la vida virtual no Exactamente, es eso, no es exactamente, exactamente lo mismo. No es que vos llevas no es lo todo mismo. exactamente a la vida real a la vida virtual, ¿no? Correcto. Eso también es una de las temáticas que vamos a hablar en el podcast.
¿no? sí, se han usado las mismas estrategias, como tú estás diciendo, las mismas estrategias de un salón presencial a uno virtual, y es algo Ujú. totalmente diferente, Bueno, no solamente pasa en la educación, sino en un montón de cosas, ¿no? De cosas que uno hace en totalmente. internet. No es lo mismo estar jugando con una persona al lado tuyo con una PlayStation o con una consola de videojuegos que estar online, ¿no? Con un montón de Total. gente. Por Sí, ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? y Bueno, bueno, acá eso pasa que lo tú mismo. mencionas, hay un profesor que dice que la educación virtual no es hacer educación presencial a través de una plataforma. Es Claro. decir, el error es tomar las mismas estrategias y llevarlas a una plataforma como por ejemplo Zoom, Skype, Mm. Google Meet. Es esperar que la misma clase que yo daba en mi salón con una pizarra la voy a dar en Google Meets o en cualquier otra plataforma. Porque no va a funcionar, ¿ok? No es la misma, no es el mismo entorno. Y Ujú. para eso, la educación virtual ha venido trabajando muchísimos años, incluso antes de la pandemia. Lo que pasa es que Mucho mucha antes, ¿no? gente, sí, muchísimos años. Desde el Esto año tiene 98 muchísimos. están. Sí, sí, Inclusive sí. estuve leyendo que mucho más atrás también por correo, ¿no? Sí, Por la correo educación a convencional. distancia ya existe desde hace muchísimo más tiempo, Ujú. pero desde que llegó el Internet, pues la virtualidad vino a cambiarnos las vidas, incluyendo la Mm. educación, y es algo que se ha venido trabajando tantos años para llevar una educación efectiva a través de la virtualidad. ¿Qué pasa? Que mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, no conocíamos este método de educación, la educación virtual. Em, Ahorita lo estamos medio conociendo porque la pandemia nos obligó, pero no es exactamente esa la educación virtual. La educación virtual, primero que nada, es asíncrona, que es el estudiante puede ver sus clases a cualquier hora del día. Él puede manejar su tiempo, puede manejar su horario, puede establecerse metas, objetivos. Y es algo muy distinto a la educación tradicional que conocemos, en la que hay un horario establecido, rígido, que si no fuiste, que si faltaste, perdiste el examen, perdiste la tarea, ¿ok? Otra cosa muy importante es que la educación virtual se adapta a cada estudiante, a sus necesidades, a su forma de aprender. Y eso es algo que lamentablemente en muchos sistemas educativos todavía no hemos avanzado, en el hecho de que hemos creado sistemas a veces rígidos, en los que esperamos que todas reaccionen de la misma manera. Entonces, la educación virtual trae muchos beneficios. Quizá no todo el mundo le va a gustar, yo entiendo que no todas las personas nacieron para la educación virtual, así como no todos nacieron para la educación presencial. Es Ujú. cuestión como del estilo de vida de cada persona. Cada educación tiene cosas buenas y tiene cosas malas, como todo. Lo importante es que las personas que sientan que un sistema de educación presencial no les funciona para su estilo de vida, para su forma de aprender, pueden encontrar otra alternativa que también es muy buena y muy eficiente como es la educación virtual. Es fundamental la presencia del padre tutor, ¿no? O encargado, sobre todo en los chicos más chicos, ¿no? Sí, es así, Que, total. claro, Sí, es porque muy el chico por importante que el ahí, papá esté claro, allí porque presente. por ahí el chico por su edad no está acostumbrado a manejar los tiempos, ¿no? Eso. Por ahí El piensa que papá sí. está allí guiando, pero ellos también aprenden lo que es la independencia y la responsabilidad. Y lo digo yo por experiencia que vengo trabajando desde mi casa hace mucho tiempo y entiendo que al principio uno a veces le cuesta llevar como una estructura, porque no estás como en una oficina que entras a una hora, porque si no entraste a esa hora te regañaron, ¿sabes? Entonces sientes como la presión de cumplir porque te obligan a eso. Es muy diferente cuando tú mismo manejas tu tiempo y aprendes que tienes que ser organizado porque si no, no puedes lograr nada. Entonces, igualmente la educación virtual enseña a las personas a que sean más responsables y más cumplidos con sus horarios, porque son ellos los que lo manejan. Parece, en cierta forma también hay como una idea de que es más sencillo, muy relajado, de que te vas a relajar. Está esta idea de que parece que es más relajado, viste, que me tomo un café y que... Pero ojo con Posté eso en que mi puede ser cama a estudiar.
puede ser un arma de doble filo porque realmente decís, upa, pasó el día y no hice nada, ¿no? Y después pasaron 10 días y no hice nada y bueno, y ya te vas atrasando demasiado. Por eso te decía que es fundamental la participación del tutor o Sí, del padre o de la madre, ¿no? totalmente. Sí, ¿Y sí, sí. Yo de hecho he visto, qué pasa cuando el padre no puede estar al lado del chico? bueno, los padres que escogen este tipo de educación es porque definitivamente tienen el tiempo para hacerlo Ah, y ellos sí se organizan. O sea, yo he visto padres que crean como calendarios y horarios para sus hijos. He visto mm, padres que disponen un espacio de su casa para que el estudiante se siente allí con un escritorio, con silla. Es más, he visto padres que le ponen el uniforme a sus hijos. O sea, es ah, cuestión de llevar una dinámica ujú. para que el estudiante sienta que Claro, una efectivamente está disciplina. teniendo disciplina. Sí, Yo me acuerdo, la disciplina se discúlpame, aprende. me acuerdo que hay un montón de psicólogos en la época de la pandemia que decían que por más que vos estés en tu casa, seguí la rutina, te decían, y no solamente para los chicos, sino para los adultos también, ¿no? Que tienen que trabajar eh, en línea, ¿no? Justamente, bueno, deben ser padres también que por ahí trabajan en línea, ¿no? Que pueden hacer el trabajo de forma remota, ¿no? Y están con los chicos, ¿no? Entonces le decían, Es sigan así. su disciplina, o sea, no se levanten a las 12 del mediodía, levántense como se levantaban antes, pero en vez de ir hasta el trabajo, vayan Ujú. hasta la computadora, ¿no? Sí, Eso me acuerdo que lo decían mucho los psicólogos en la televisión. sí, es que es así totalmente. Y yo creo que la mayor disciplina es esa en la que nadie te está obligando a nada. Mm, Simplemente eres tú el que tienes la determinación de hacer y cumplir con tus obligaciones y con tus actividades. Cuando alguien te está presionando a hacerlo, es porque tienes una presión. Pero cuando nadie te está presionando y lo haces, realmente eres una persona disciplinada. mm. Entonces, en casa y con sus padres allí que lo estén enseñando, educando, los niños pueden desarrollar una gran disciplina. Y bueno, y después también otro punto que veo que se critica por ahí, que yo no estoy muy de acuerdo, esto de que los chicos no socializan. Y no es tan así, porque Sí, también pueden socializar con otras actividades, ¿no? Con el totalmente. deporte, ¿no? Con el, qué sé yo, Sí. con las Bueno, salidas. precisamente ayer nos compartieron un comentario de una representante de la escuela que ella está muy agradecida y muy contenta con la escuela porque sus hijos están muy contentos con este sistema, que no sentían como esa presión o quizá ese rechazo que a veces sentían eh, de la escuela, ¿no? Mm. Y que sus hijos no nada más estudian, y lo hacen con mucho gusto, sino que además realizan otras actividades, deportes, están aprendiendo un instrumento musical. Entonces, Claro, eso, ¿viste? es más, hasta tienes más libertad de realizar otras actividades. Si te organizas bien, Claro. puedes, como tú dices, practicar un deporte, Ujú. aprender algún instrumento o cualquier otra cosa, y de igual forma puedes tener vida social. Incluso es posible socializar por vía internet, Plataformas. sí, por Mm. las plataformas. Por Por lo menos en Discord, sí, por Discord, por total. WhatsApp, ¿no? Por Nosotros tenemos un Telegram, grupo, Facebook, sí, TikTok, en fin, hay infinidad hay de muchas, plataformas. La que hay más te muchas guste. formas. Es Claro. así, es así. Mm. Bueno, Bueno, vamos a ver un último video que bueno. tenemos por acá sobre es una historia sobre la vida de Thomas Edison y cómo la sociedad quizás lo catalogó de una forma equivocada, ¿no? Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar.
El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Bueno, muy lindo, espectacular, muy Demasiado bien interesante. escrita. Viste, me dejó sin palabras, me hizo un nudito en la garganta. Y bueno, y demuestra lo equivocada que está a veces la educación tradicional, ¿no? De por ahí querer encajar a Thomas Edison en una aula, ¿no? O en una especie de corral en donde no podía salir, ¿no? Y por ahí no podía explotar su creatividad, ¿no? Realmente muy, muy lindo, muy interesante, muy emocionante también, y más en el momento que él encontró la carta, ¿no? Justo cuando la madre o sea, cuando estaba buscando cosas, no sé qué estaba haciendo y justo vio la carta y que decía otra cosa, ¿no? Y la grandeza de la madre también, ¿no? Eso, Increíble. resaltar. Lo que puede hacer una madre por un hijo es increíble. Sí, Muy sí, sí, qué emocionante, muy bonito lindo. y qué afortunado él que tuvo una mamá que sí lo entendió, que sí comprendió Exactamente. que él sí era un genio, Porque la aunque la madre también sociedad... podría haber tomado el mismo camino, ¿no? De decirle, Ujú, mira, vos sos un tonto, acá en la escuela me dice que sos un tonto y que no vas a poder hacer nada, y por ahí nos hubiésemos perdido de Thomas Edison, ¿viste? Y por claro. ahí estaríamos sin lamparitas todavía, ¿Y o sin y ampolletas. cuántos genios no han podido crecer y evolucionar por alguna etiqueta que la Es, sociedad o ¿Cuántos el sistema educativo? habrán quedado atrapados en ese corral, ¿no? En ese cerco, ¿no? Y por ahí nunca nos enteramos, ¿no? Eso me recuerda a una imagen que vi hace tiempo, que dice que sale un profesor y varios estudiantes. Entre los estudiantes tenemos a un elefante, una foca, un mono, un pez, un perro, y el profesor les dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por Ujú. favor, suban a ese árbol. Mm. Y es El gracioso, o pez sea, no es hace. gracioso, pero es la representación del cómo a veces la educación se ha llevado. Ujú. Pretender que todos podemos subir a un árbol. Exactamente. Y la verdad es que cada persona tiene una habilidad distinta, cada persona es un universo Ujú. y todos somos inteligentes, de formas distintas, pero todos somos inteligentes. Y es el vivo ejemplo de Thomas Edison y tantas personas y tantas historias que yo he escuchado de genios que fueron eh, catalogados como enfermos mentales, tontos, Mm. y en realidad es que el mundo no los entendió. Y Ujú. bueno, es lo que queremos rescatar de este sistema de educación virtual que busca adaptarse a ese estudiante, entender que tiene capacidades, que tiene formas de aprender particulares propias de él. Y que cada profesor pueda adaptarse a la forma en que ese Exactamente, estudiante eso te iba a decir, aprenda. que el profesor se adapte, ¿no? A las cualidades del alumno, ¿no? Y que no sean todos un grupo de personas que todos vayan al Ajá. mismo tiempo, como la película The Wall de Pink Floyd, no sé si la viste, pero que No, que pero sí he van escuchado la todos, canción y el video. bueno, viste que en el video Van están en todos filita. sentados, claro, bueno, una cosa así, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? De la educación tradicional y la verdad lo difícil que es también romper un paradigma que ya está está propuesto ya en la cultura de la humanidad, te diría, porque es en todo el mundo. Va a ser complicado poder que esto sea
masivo, digamos, ¿no? No va a ser imposible, es lindo el desafío, pero está como muy arraigado el maestro delante del aula, ¿no? Está muy arraigado, Sí, pero yo creo que se va a ir porque yo creo de que a todo está poquito. cambiando. El mundo está Por cambiando y ejemplo, muy rápidamente. hay un ejemplo de una palabra que es la palabra youtuber. La palabra Ujú, youtuber se usó mucho de manera despectiva. Los medios de ujú, comunicación, perdón, los medios de comunicación usaban, este es un youtuber, es un youtuber, ujú. ¿viste? Esa soberbia, ¿no? Que algo parecido debe pasar también en la educación, ¿no? Educación online, ¿qué es eso, viste? Sí, porque Y es cuando después se desconoce el tema. fue creciendo, mira el youtuber, mira cuando el youtuber empezó a ganar plata, mira, ahora es un trabajo, ¿viste? Ser youtuber. Sí, un título. Claro, ¿viste? Te lo hacen como medio despectivo, ¿no? Sí. Ahora es un trabajo. Mirá el youtuber, ¿eh? Ojo con el youtuber. Y mirá que el youtuber tiene más rating que vos, que antes no lo querías contratar porque Sí. tenías esa soberbia de que estabas en un canal de televisión y que te miraban millones de personas. Supuestamente ahora no te mira nadie y al youtuber que no quisiste contratar, por ahí sí lo mira un montón de gente y gana más plata que vos. Así que ojo Es con la el vivo soberbia. ejemplo de que el mundo cambia y si uno no cambia, uno se queda, pero atrás, Dormido, detrás de las dormido en un, ambulancias. yo le digo a mi mamá, a veces le digo a mi mamá, "Vos te quedaste dormida en un tranvía", le digo. Mi mamá piensa que la educación es así. Digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, vos me pasa a mí como docente, imagínate el chico, ¿no? Ujú. ¿Qué estás haciendo? Estoy dando clases. ¿Cómo dando clases? Estás en la computadora, ¿ves? Sí, Y sí, no sí. podía entender que yo estaba con 50 chicos. Estoy acá con 50 chicos. Está bien, está bien. Wow, Daniel, de verdad que ha sido todo un placer conversar contigo el día de hoy. Este tema estuvo súper interesante. Te agradezco por tu tiempo, por Pero estar por acá con favor, nosotros. vamos a seguir, ¿no? Esto sigue. Esto sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, les agradezco a todos por vernos en este día, por escucharnos, Ujú. y espero que nos veamos entonces la próxima semana en nuestra siguiente emisión de ¿Qué opinas de? Chao, estén bien. Adiós, chao, gracias por escucharnos. Chao, chao.